¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad, teniendo como fondo la iglesia principal de la provincia de San Miguel en la región Cajamarca, quisiera hacer la presentación del artículo 76 del Código Penal peruano, que alude a la figura del tratamiento ambulatorio. Como siempre, en cada uno de los videos que estoy presentando, lo hago con ejemplos sencillos para poder entender mejor cada uno de los temas relacionados con la legislación penal peruana. Con todo el cariño del mundo, les invito a ver el siguiente video. ¿Qué es el tratamiento ambulatorio? El tratamiento ambulatorio es una clase de medida de seguridad que se le aplica a un inimputable relativo conjuntamente con una pena. Y por supuesto que previo a ello haya tenido que cometer un ilícito penal. En esa misma línea, el artículo 76 del Código Penal peruano prescribe que el tratamiento ambulatorio será establecido y se aplicará conjuntamente con la pena al inimputable relativo que lo requiera con fines terapéuticos o de rehabilitación. Si ustedes recuerdan, en las entregas anteriores ya expliqué todo el proceso, todo el camino que se sigue para poder aplicar finalmente una medida de seguridad. Conversamos sobre esa medida que es más severa, más drástica. Me estoy refiriendo a la medida de internación. En esta oportunidad nos estamos centrando en el tratamiento ambulatorio, que finalmente es menos severa. ¿Por qué? Porque mayormente este tratamiento ambulatorio, como medida de seguridad, cuando se aplica a esta persona, no se le afecta la libertad, no se le interna. Pero no vamos a hacer la excepción en esta oportunidad. Respecto al tratamiento ambulatorio, también vamos a plantear un ejemplo sencillo. Veamos. Acá tenemos, por ejemplo, a una persona que ha cometido el ilícito de hurto agravado. Como corresponde, a él se le apertura una investigación preliminar. Y si cumple algunos criterios que establece la norma, el fiscal formalizará la investigación para este señor. Sin embargo, vamos a suponer que durante las diligencias, que se desarrollen en la investigación preparatoria en esta etapa, esta persona da muestras, da síntomas, que tiene alguna anomalía psíquica, algún trastorno mental, etc. Por esa razón, el juez de investigación preparatoria ordena, oficia a un perito especializado para que examine a este señor y, de acuerdo a ese informe, poder determinar, poder decidir si a esta persona se le declara inimputable o no, y si esta inimputabilidad es absoluta o relativa. Estos aspectos se hace pues a pedido de parte o de oficio. Ahora, ¿qué sucede si en esa audiencia privada, de acuerdo al artículo 75 de la norma procesal penal, se determina o el juez dicta una resolución indicando, sosteniendo que esta persona es inimputable? ¿Qué es lo que se debería hacer? La norma claramente establece que se le debe nombrar un curador o una curadora, es decir, la persona que va a estar pendiente de él en todo el proceso, la persona que va a hablar por él, por él o por ella, en este caso de una persona inimputable. Ahora, cuando a esta persona, por ejemplo, se le ha declarado inimputable, el fiscal, considerando la gravedad, o la situación en que se encuentre en su salud este señor, requerirá, o presentará un requerimiento de medida de seguridad, o sea, Ministerio Público, a través de su fiscal, presentará un requerimiento de medida de seguridad ante el juez penal, ya sea unipersonal o colegiado. Este requerimiento de medida de seguridad, como en su momento también lo expliqué y como está establecido en la norma y en la jurisprudencia, debe tener todas las formalidades de un requerimiento acusatorio. En este requerimiento de medida de seguridad claramente debe establecer cuál de las dos medidas se está solicitando. Para el ejemplo que estamos tratando, puede ser que acá esté citando el fiscal un requerimiento de medida de seguridad de tratamiento ambulatorio. Este requerimiento, pues, con todas las formalidades de la ley, lo presenta ante el juez penal unipersonal o colegiado, como ya les dije, Y es acá, en etapa de juzgamiento, donde el juez penal, convoca una audiencia, en este caso al Ministerio Público y al abogado defensor, si es que está en condiciones, en este caso también la persona inimputable, el que cometió el ilícito penal, para poder debatir este aspecto respecto al requerimiento de medida de seguridad que está solicitando Fiscalía.
Al mismo tiempo también puede estar presente su curador o curadora de este inimputable. También en esta etapa se solicita la presencia del perito especializado para que pueda oralizar su pericia, ¿no? Y de acuerdo a ello el juez tomar la decisión de fijar, de sentenciar, de dictar una medida de seguridad de acuerdo a lo que está pidiendo el Ministerio Público. Pero ¿qué más se hace? En el caso de que el juez, ¿no?, le dé la razón al Ministerio Público y determine, fije para esta persona inimputable la medida de seguridad de tratamiento ambulatorio, adicional a ello, lo que tiene que hacer este juez es, ¿no?, ordenar a su curador o curadora, ¿no?, bajo su responsabilidad, que esté pendiente de sus cuidados y tratamiento. Esto, por supuesto, previo informe de la división médico-legal para su respectivo diagnóstico, debiendo notificarse todo ello ante el INPE para su respectivo, ¿no?, control. ¿Qué más? El juez también puede ordenar a la división médico-legal para que haga la evaluación y determinación del tratamiento ambulatorio con fines terapéuticos de esta persona que ha sido sentenciada. Y al mismo tiempo, este trabajo de esta institución debe ser, pues, comunicada, ¿no?, ante el juzgado de condenas. Otro aspecto, mientras en una medida de seguridad de internación estamos seguros que esta persona va a estar, por ejemplo, bajo el cuidado, bajo vigilancia, bajo custodia de personal especializado de la salud y también de personal policial, es decir, esta persona va a estar prácticamente coactada a su libertad, necesariamente porque se tiene que estar ahí por el estado de peligrosidad que éste demuestra. En el caso de un tratamiento ambulatorio, por ejemplo, ¿no?, que se dicte para una persona, esta tal vez va a estar en su casa, ¿no?, va a estar bajo el cuidado de un curador o curadora que casualmente en la mayoría de los casos es el papá, es la mamá, es una hermana mayor, un hermano mayor, un tío, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que esta persona que ha sido sometida a un tratamiento ambulatorio como medida de seguridad pueda significar un peligro. Por esa razón es que el juzgador o el juez penal unipersonal o colegiado lo que va a hacer es oficiar, ordenar a la dependencia policial más cercana o donde está circunscrita o viviendo o domiciliado esta persona que ha sido sentenciada con una medida de seguridad. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto? Porque en estas instituciones, como de la Policía Nacional, también existe una unidad especializada que se le llama la División de Familia de Prevención, que ayudará, ¿no?, a estar pendiente que este sentenciado cumpla esa medida y que las personas que lo están cuidando también lo cumplan, así de simple. De alguna forma, ¿qué se está haciendo con ello? Con esa división de familia, de prevención. En el caso de las dependencias policiales, ¿qué se está haciendo con ello? Se está de alguna forma previniendo que esta persona, este inimputable, tal vez no cause daño a otras personas o a los miembros de su comunidad. Eso es una orden más, ¿no?, que se adjunta en esta resolución de la medida de seguridad de tratamiento ambulatorio. Pero, ¿qué sucede cuando la Fiscalía, por ejemplo, está presentando un requerimiento de medida de seguridad de tratamiento ambulatorio para esta persona? Y el juez advierte que esta persona realmente no es un inimputable relativo. Su condición de su salud mental o esa anomalía no es leve, sino grave, es absoluta. El juez puede desvincularse de ese requerimiento de medida de seguridad de tratamiento ambulatorio y decidir, ¿no?, por dictar la medida de internación para este señor. Puede darse. O puede ser también de que el Ministerio Público, desde el inicio, solicite un requerimiento de medida de seguridad de la internación y no de tratamiento ambulatorio. Y finalmente, en cualquiera de los dos casos últimos que estoy presentando, el juez determina, ¿no?, dictar la medida de seguridad de internación para esta persona inimputable. ¿Qué sucede? ¿Puede haber una posibilidad que esa decisión se revoque? Por supuesto. Para ello tenemos una segunda instancia. A esta la vamos a llamar la primera instancia.
En la sala de apelaciones, por ejemplo, ¿no? Como segunda instancia, se apela de repente la defensa, en este caso no, de repente en la mayoría de los casos obviamente la defensa va a apelar, y es la sala penal de apelaciones, por ejemplo, que puede decidir revocar esta medida de la primera instancia y reformarla, ¿no? Por ejemplo, si es internación, por una medida de tratamiento ambulatorio. Puede darse el caso de que en primera instancia se haya dictado la medida de seguridad de la internación. En segunda instancia se confirmó la decisión de primera instancia. Y ya en la Corte Suprema, que no es una tercera instancia, sino que a través de un recurso extraordinario, ¿no? Por ejemplo, de casación, o anteriormente, antes de, por ejemplo, de la vigencia del Código Procesal Penal en algunos distritos judiciales, se elevaba a través del recurso de nulidad. Pero finalmente la Corte Suprema la que va a decidir de repente, la que va a decidir sobre las pretensiones, cuando no le favorecen, en este caso, a un inimputable, no a un procesado, a un incausado. Puede ser que acá se dicte la medida de internación. En segunda instancia se confirme la medida de internación. Y tal vez con un recurso extraordinario, ya sea como recurso de nulidad, como les dije, antes de la vigencia del Código Procesal Penal, o actualmente con la vigencia a través de ese recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema pueda también decidir, ¿no? Revocar las decisiones que se hayan tomado en estas instancias. Y puede reformar, ¿no? Tomando la decisión, por ejemplo, de transformarla o decidir por un tratamiento ambulatorio. O sea, es decir, no solamente se pierde acá las esperanzas de repente que a esta persona se le dicte la medida de seguridad de tratamiento de internación, sino que en otras instancias puede ser que se revoquen y se favorezcan, dependiendo, por supuesto, el estado de salud de este señor, ¿no? Que en su momento fue declarado inimputable. Ahora, existe jurisprudencia, por ejemplo, casos en los cuales la norma se ha aplicado al pie de la letra. Miren ustedes acá. Acá dice que el tratamiento ambulatorio se aplica conjuntamente con la pena. Y es el caso, por ejemplo, ¿no? Que se ha presentado en la ciudad de Ayacucho, a través del recurso de nulidad 803-2017, por ejemplo, un caso de una persona que comete el delito de homicidio calificado contra dos personas más. En este caso, contra una señorita de 18 años y un menor de 5. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, ¿no? En primera instancia en Ayacucho se le dicta como pena privativa de la libertad a este señor 15 años. 15 años de cárcel más 40,000 soles de reparación civil, y al mismo tiempo, ¿no? Se ordena que se someta a esta persona a la medida de seguridad y tratamiento ambulatorio por el mismo tiempo, por supuesto, de la condena. En primera instancia, en este caso de Ayacucho, pues se decide esta condena. En segunda instancia, se confirma. A través de un recurso de nulidad, van hasta la Corte Suprema y finalmente la misma Corte Suprema decide que no va a haber nulidad frente a este caso. En este ejemplo en particular, acá esta persona finalmente ha sido condenada a 15 años más reparación civil y el tratamiento ambulatorio. Es decir, en primera instancia se condenó, en segunda se confirmó y en tercera también, al no haber nulidad, sencillamente se confirma las decisiones anteriores. Otro caso tenemos es la de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Un caso especial, la casación 1048-2018, en donde una persona, ¿no? Una persona mayor de edad comete el delito de violación sexual en grado de tentativa contra una menor de edad. ¿Qué se hace acá? Frente al estado de salud de este señor que previa evaluación se le había hecho, ¿no? Se determinó su grado de inimputabilidad absoluta. Al mismo tiempo, pues, y asimismo, se le dicta el requerimiento de medida de seguridad de internación por 17 años y 6 meses. En primera instancia, se dicta esta medida. En segunda instancia, en la sala de apelaciones, se confirma esta decisión de los 17 años. Y ya en la Corte Suprema, ¿no? Casan esta sentencia de segunda instancia y reforman esta decisión, indicando de que la medida de la internación no estuvo bien fundamentada, tenía muchos defectos, y frente a la circunstancia especial de su salud, a esta persona pues se le reforma, ¿no?
se le revoca la decisión que se tomó previamente y en la Suprema se reforma por la medida de tratamiento ambulatorio y cuya custodia se queda con su curadora, que era la misma mamá de este señor que había cometido el ilícito penal. Bajo esa custodia y por supuesto con las otras reglas que ya lo expliqué hace un momento en la etapa de juzgamiento, ¿no? La de citar, oficiar a la división médico-legal, citar a la dependencia policial, estar pendiente de que se notifique, se comunique al juzgado de condenas, al INPE, etc. Todos estos aspectos se adiciona pues a la decisión de esta medida que se revoca. Otro caso, por ejemplo, que se da relacionado con el tratamiento ambulatorio es el recurso de nulidad 2234-2019 de Lima Norte, ¿no? ¿Qué sucede acá? En este caso, a una persona que ha cometido el ilícito de agravado, se le dicta, ¿no?, la medida de seguridad de internación por el periodo de 5 años. En primera instancia se toma esa decisión, en segunda instancia se confirma esa misma decisión del ACUO o del juez de primera instancia. Y es la Corte Suprema, ¿no?, la que revoca y reforma la medida de seguridad de internación por la de tratamiento ambulatorio. Y por supuesto también se deja al cuidado de una persona que es su curadora. Y hay un caso reciente sucedido el 6 de junio del año 2020, donde una señora trató de envenenar a sus 2 hijos, ¿no? El Ministerio Público presenta su requerimiento en medida de seguridad de tratamiento ambulatorio y finalmente logra que se le dé la razón en ese sentido y se le dicta este tipo de medida de seguridad por el periodo de 8 años, si es que no me equivoco. Se les dicta, se le ordena también a medicina legal para determinar su diagnóstico, la forma como se va a tratar, se va a desarrollar el tratamiento ambulatorio. Se le prohíbe a esta señora, por supuesto, acercarse a los menores de edad. Se le notifica, se le ordena a la división de familia de la Policía Nacional de donde reside esta señora para que pueda de alguna manera estar pendiente del cumplimiento de esa medida de seguridad. Y así hay muchos otros casos en los cuales pues esta medida de seguridad de tratamiento ambulatorio se ha dictado de forma unilateral, así como tratamiento ambulatorio solamente, ¿no?, con fines de terapia para que se rehabilite también esta persona. En otros, en donde, como el recurso de nulidad 803, que es lo de 2017 de Ayacucho, donde fielmente se ha cumplido el texto. Se aplica la pena conjuntamente con la medida de seguridad de tratamiento ambulatorio, porque así lo dice también el artículo 76. Hay un aspecto excepcional, ¿no?, que está establecido en el artículo 178A, que se dicte también, ¿no?, la medida del tratamiento terapéutico ambulatorio a aquellas personas que no son inimputables, sino más bien imputables, aquellas personas que tienen conocimiento de su ilícito penal. Esto lo establece el artículo 178A para aquellas personas que cometen delitos contra la libertad sexual o la indignidad sexual. Este es un aspecto excepcional que está establecido también en el Código Penal peruano. Muy bien, ojalá hayan podido entender este breve aporte que les acabo de presentar y por supuesto nos vemos en la siguiente entrega que se relaciona pues con la aplicación de la medida de seguridad antes de una pena. Nos vemos en el próximo video.